Bueno, les agradezco a todos nuevamente por estar acá. Un placer, la verdad, escuchar las exposiciones también anteriores de la tectónica, siempre muy aplicadas a distintos campos, tanto al agua como al tema de vinculación con las ciudades, así que los felicito realmente. Y vamos a seguir esta sección con un trabajo que se denomina modelado de superficies aluviales como marcadores de la deformación, Falla La Rinconada, San Juan, Argentina, que es de Andrés Richard, Carlos Costa y Laura Giambiaggi. Hola a todos y todas, mi nombre es Andrés Richard y voy a presentar el trabajo modelado de superficies aluviales como marcadores de la deformación para la falla La Rinconada en la provincia de San Juan, Argentina. Este trabajo está siendo desarrollado junto con el doctor Carlos Costa y la doctora Laura Gemberg. Como objetivos nos hemos propuesto usar las superficies aluviales como marcadores de la deformación con el fin de estimar tasas de acortamiento areales, es decir, no restringidas al plano de falla. Para eso procedimos a la realización de perfiles de las superficies aluviales a partir del uso del DEM de 5 metros de IGN, que tiene acceso gratuito, y una resolución vertical submétrica. Procedimos a la integración de datos y el modelado de diferentes escenarios estructuralmente viables a partir de Andino 3D y los algoritmos que incluye. Bien, la falla de la Rinconada se encuentra al suroeste de la ciudad de San Juan, dentro del dominio de la precordillera oriental, particularmente en lo que es la zona pedemontana de la Sierra Chica del Sonda. Podemos reconocer el trazo de la falla como una escarpa eh, desarrollada o que afecta a niveles aluviales cuaternarios. Hasta ahora no existe un consenso sobre el modelo de subsuelo de esta falla, pudiendo introducir su mecanismo flexo-deslizante o a la presencia de, o a su vinculación con un nivel de despegue un poco más profundo y la presencia de niveles paleozoicos, cambio ordovícico. Particularmente este trabajo se desarrolla en la quebrada de los Jejenes, donde contamos con un mapeo de detalle de las superficies aluviales y la obtención de edades en isótopos homogénicos publicadas por Hedrick en 2013, colaboradores. Además contamos con un mapeo estructural de lo que es el basamento neotectónico, en este caso el neógeno, desarrollado por Graña para una tesis de licenciatura. Y obviamente contamos con la cobertura del modelo digital de IGN. Acá les muestro una captura de lo que es Global Map, que fue el software que utilizamos para hacer los perfiles, y cómo integramos el mapa de Hedrick para poder trazar perfiles arbitrarios, es decir, que nosotros elegimos dónde se preservaban mejor, o sea, donde reconocíamos mejor preservar las superficies y trazamos los perfiles por ahí para cada superficie individualmente. De este modo obtuvimos 7 perfiles distintos. Acá les pongo como ejemplo el perfil Q2, el perfil de la superficie aluvial Q3 y el perfil de Q5. Esto, una vez que lo ploteamos y lo proyectamos en un solo perfil, podemos reconocer rasgos bastante interesantes. Uno de los que más destaca es cómo los niveles aluviales más antiguos tienen una mayor deformación acumulada, y exagerando en la escala vertical, podemos reconocer lo que es un anticlinal occidental, o podemos asumir la presencia de un anticlinal, la presencia de un anticlinal en el sector occidental y una pequeña morfología sinclinal en el sector central. Bien, luego procedimos a la carga de datos en Andino y la generación del proyecto. Tuvimos que necesariamente convertir el DEM original a coordenadas planas para poder trabajar con unidades de centímetros para poder modelar estas deformaciones. Así que ese fue un paso interesante que pudimos desarrollar. Y así se ve los modelos
en andina. Un ejemplo solamente. Entonces, una vez que pudimos cargar los datos, establecimos condiciones iniciales que van a ser comunes a todos los modelos. eh, y utilizamos, por un lado, la presencia de dos corrimientos o fallas, porque nos resultaba más sencillo generar esas estructuras anticlinales con dos corrimientos independientes. Además, para cada modelo generamos una etapa de formación por cada nivel aluvial, lo que al final llevó que todos los modelos tuvieran 7 pulsos de movimiento. Y además cada nueva superficie era depositada tomando como referencia el perfil actual. Una vez definidas estas condiciones iniciales, establecimos dos modelos que consideramos extremos. Por un lado, uno de corrimientos subhorizontales, entre 6 y 9 grados, para los que no entendemos que no hay influencia en la estructura del basamento neotectónico y que tienen un despegue más bien superficial, cercano a 400 metros de profundidad de la superficie. Y por otro, desarrollamos lo que son los modelos tipo 2, con fallas con 35 grados de inclinación al este, donde entendemos que ya hay una marcada influencia en la estructura del basamento neotectónico y pudimos establecer incluso despegues rondando los 2 kilómetros. Para eso pudimos reconocer una serie de ventajas y desventajas en cada modelo. En cuanto al tipo 1, podemos observar que tenemos una buena correlación en cuanto a los desniveles preservados en la superficie. También podemos alcanzar una buena correlación geométrica. Ahí podemos ver, estos son preliminares, necesitan ajustarse, pero tenemos la superficie Q7, que vemos que la altura se corresponde con la del modelo. eh, la superficie Q6, donde podemos generar el limbo dorsal del anticlinal, y la superficie Q5, y así sucesivamente con las superficies más jóvenes podemos tener una buena correlación, no solo en cuestiones de desnivel, sino geométrica. La desventaja principal es la ausencia de un control estructural del basamento, lo que nos lleva a la necesidad de explicar mecánicamente cómo se desarrollan estos corrimientos subhorizontales. También pudimos establecer un acortamiento total para toda la sección, teniendo en cuenta la superficie más antigua, que es la que va a absorber todos los pulsos de movimiento, y en base a las edades reconocidas por Hedrick, establecer unas tasas de acortamiento de 1,49 para toda la sección. Entender también que esto no es uniforme, sino que, como se puede reconocer en los perfiles, es necesario generar desplazamientos menores en los niveles más jóvenes. En cuanto a los modelos tipo 2, el modelo más extremo, el límite que podemos alcanzar, es estableciendo un nivel de despegue a los 2 kilómetros. Como ventajas de estos modelos es que tenemos un control geológico para el desarrollo de estas estructuras, ya que tendrían un control del basamento y podríamos tanto como flexural slip o controladas por un basamento paleoseco. Y en cuanto a las desventajas, es que estos corrimientos tan verticales no nos permiten jugar con planos y rampas y nos dificultan simular las geometrías reconocidas en los niveles aluviales. Entonces lo único que tenemos de control es el de los desniveles, donde podemos mantener al final del modelo los desniveles reconocidos en los perfiles. Y otro problema fundamental es el problema de la escala, ya que estamos tratando de generar deformaciones submétricas con despegues de orden kilométrico, lo que nos trae unas ciertas limitaciones al momento de modelarlas en el software. Un punto interesante de estos modelos es que el acortamiento necesario para generar los desniveles es mucho menor, ¿sí? Alrededor de 5 veces menor, y por ende las tasas de acortamiento resultantes son mucho menores. Y eso nos lleva a las consideraciones finales, que
entender la importancia que tiene el modelo que vayamos a considerar para establecer las tasas de acortamiento. Entonces, entre estos modelos extremos, destacar que los corrimientos de bajo ángulo permiten un mayor control de la geometría de los niveles aluviales, pero no tenemos hasta el momento un control geológico para explicar cómo se desarrollarían estas estructuras. ¿Y por qué tendríamos estos niveles de despegue someros? Las tasas de acortamiento, como ya mencioné, son del orden de 1,42 milímetros al año. Y para las fallas tipo 2, tendríamos un mejor constraint geológico, pero estamos limitados al momento de desarrollar las morfologías sutiles de los niveles aluviales. Y las tasas de acortamiento, que ahí no lo mencioné, pero están las 0,5 milímetros al año, y no consideramos un despegue, que llegaría a 0,013 milímetros al año si consideramos despegue, que es similar al observado en las determinaciones obtenidas en los planos de falla, por ejemplo, en el trabajo de Rimando y colaboradores del 2019. Entonces, como conclusiones, destacar la naturaleza experimental del trabajo, que nos permitió establecer modelos preliminares con escenarios extremos donde podemos empezar a a movernos. También que nos abre la posibilidad de generar escenarios mixtos o intermedios que entendemos que nos puede permitir tener un mejor control sobre la génesis de las morfologías preservadas. También nos surge la necesidad de ajustar la geometría del basamento no tectónico y su relación con las deformaciones de la cobertura aluvial. Reconocer y poner en valor la presencia de estructuras independientes a la falla de la Rinconada, que estén distribuyendo la deformación cuaternaria en el sector. Y además también nos abre la posibilidad de integrar más información, como son las discordancias progresivas y la tasa de sedimentación erosión. Esto con un objetivo claro y común, que es el de ajustar las incertidumbres, es decir, cuáles son los valores máximos y mínimos que podemos obtener en las tasas de acortamiento cuando incluimos estas variables en conjunto. Bueno, agradecer por su atención a CONICET por el programa de becas, a los proyectos que financian este trabajo, a la TEANDES por la licencia académica para Andina y a la doctora Romina Norato por la revisión del manuscrito. Queda a disposición cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés por el trabajo. Ahora queda un espacio para consultas, así que si tienen alguna consulta para él. Yo te hago una consulta. ¿Han trabajado por ahí en la parte más al norte de estas trazas de la falla de la Rinconada con el modelo, con los modelados que vos hacés? No por el momento, pero la idea sí es llegar hasta la zona de Marquesado, que sería un poquito más al norte, tratar de ajustar también ahí los datos que hay. Porque bueno, ahora se va a hacer un túnel, se proyectó un túnel que va a salir por donde está Marquesado, Ajá. hacia el otro lado de Sonda, y va a atravesar, digamos, la falla, si se hace ese túnel, va a atravesar la falla de Marquesado, de la sierra de Marquesado, por el lado este, y va a salir a Sonda, lo que sería Villa Tacú, atravesando el corrimiento de Villicún, de aquel lado. Ah, qué Y interesante, puede ser está, eso. está en obra, digamos, ya largaron los primeros trabajos para que la gente del lugar conozca, pero está Ujú. presupuestado. Así que a lo mejor Qué buen dato, hay que con estar una atentos entonces. evaluación, sí. Sí, tenemos pensado ir para allá, y ahora que decís esto, estaría bueno aprovechar esta instancia para ver de tomar algunos datos. Sobre todo porque es eso, es necesario ajustar lo que es el neógeno, toda la estructura, y posiblemente la evolución nos ayudaría mucho a ajustar los modelos y decantarnos, ¿no? Por una mezcla de los dos. Bueno, ahí con el túnel van a pasar todo. Igualmente que estaría bueno dar a conocer, qué sé yo, esto como lo de la presa
que Carlos presentó en el trabajo anterior, qué implicancias tienen las fallas, digamos, en esas obras, porque ahí atraviesan bastante, bastante fallamiento. Así que re interesante el trabajo y bueno, ojalá que puedas aprovechar también ese, si se hace esa obra, para Ahí lo vamos a dar todo estudiar y eso. bueno, y si ustedes que están ahí en San Juan seguramente vamos a pedir ayuda ahí, a ver qué información tenemos de eso. Así es. ¿Están Bueno, muchas disponibles? gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, si no pasamos a la última charla, que es el trabajo denominado Estado Riológico Actual del Cratón del Río de la Plata suroccidental y su relación con la sismicidad de intraplaca en la provincia de Buenos Aires, a cargo de los autores Vázquez Lucero, Ibarra, Presi, Gómez Dacal, Bot, Chet, Wenderov y Bizán. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Mi charla se titula El estado geológico actual del Cratón del Río de la Plata, suroccidental y su relación con la sismicidad intraplaca en la provincia de Buenos Aires. La charla la estructuré en distintas etapas. La primera va a ser la introducción, en donde voy a presentar los objetivos y la zona de estudio. Luego voy a mencionar un poquito la metodología que utilizamos, el modelo de densidad térmico en 3 dimensiones para la construcción del modelo geológico. Luego veremos los resultados de los mismos, la discusión y algunas consideraciones finales. En cuanto a los objetivos, nosotros nos propusimos realizar modelos geológicos a escala litosférica en 3 dimensiones del sector suroccidental del Cratón del Río de la Plata. También identificar posibles estructuras y o dominios con alta resistencia a la deformación permanente que puedan estar relacionados con los hipocentros de pequeños sismos de la región. Finalmente, buscamos comparar las profundidades a las transiciones frágiles dúctiles con la ubicación de los hipocentros. Bueno, como les mencioné anteriormente, el sector de estudio se encuentra ubicado en la región suroeste de Cratón del Río de la Plata, en el recuadro negro que aparece en la figura a la izquierda, y abarca 4 unidades morfoestructurales principales, que son las sierras australes, la cuenca de Claromeco, el terreno de Tandilia y la parte norte de la cuenca de Colorado. Como ustedes saben también, está ubicado en una región de margen pasivo, tectónicamente estable. Sin embargo, se sabe que ya ha habido una serie de eventos de sismicidad de baja magnitud en toda la región y principalmente en la zona de estudio ha habido 3, que son los que estudiaremos y mostraremos en la parte de discusión. Otra cosa a tener en cuenta es que la zona se caracteriza por la presencia de estructuras antiguas heredadas, como por ejemplo zonas de cizalla, zonas de sutura, antiguas zonas de transferencia y otro tipo de estructuras corticales, entre las cuales algunas podemos ver acá en la figura con sus respectivas indicaciones. Pasando un poco a la parte de metodología, nosotros sobre la base de un modelo gravimétrico en 3D obtuvimos un modelo estructural en 3 dimensiones de la zona que se ve a la izquierda, con las capas geológicas de la región, tanto para la cuenca de Colorado como para la cuenca de Claromecó, del cual obtuvimos un modelo de densidades. En la figura del medio podemos ver la configuración de densidades de la corteza cristalina. Son valores promedio para toda la corteza, y lo que se puede ver a grandes rasgos es que hay 2 grandes dominios con altas densidades, o medias, de medias a altas, tanto en la parte norte, en la zona de Cratón del Río de la Plata y parte de la cuenca de Claromeco Norte, como en la cuenca de Colorado y en las zonas de transferencias de Colorado y Río Negro. En el medio vemos una zona de baja densidad, que nosotros en Vázquez Lucero y Colaboradores 2020 interpretamos como una zona de sutura de Cratón del Río de la Plata y el respectivo límite sur de Cratón. Por último, tenemos el modelo térmico en 3 dimensiones, que lo vemos a la derecha de la pantalla, el cual vemos la configuración en 3 dimensiones de las temperaturas y de la distribución de las mismas en toda la zona.
El modelo radiológico no solamente necesita como datos de input a la distribución de temperaturas, sino que además también requiere que nosotros asignemos distintas propiedades radiológicas a cada una de las capas modeladas en la zona. De esta manera nosotros tuvimos que asignar distintos tipos radiológicos para cada una de las unidades modeladas, los cuales tienen que ver con tipos de litologías de laboratorio, digamos, que han sido utilizadas para realizar este tipo de trabajos con radiología. Para la cuenca de Cloromecó utilizamos un tipo radiológico de cuarcita seca para la gran mayoría de las unidades, mientras que para la cuenca de Colorado utilizamos el de cuarcita húmeda, teniendo en cuenta que son rocas más jóvenes y que han sufrido una historia digamos, relacionada con el offshore durante mucho más tiempo. También para las rocas máficas de la región, ya sean de la corteza oceánica o de los reflectores marinos, tanto como para la corteza continental inferior, utilizamos un tipo de diabasa seca. Por otra parte, para la corteza continental superior, más félsica, utilizamos un tipo cuarzo diorita. Y finalmente para el manto usamos el tipo de dunita seca. Cada uno de estos tipos reológicos cuenta con distintas propiedades reológicas, que son la energía de activación, la tasa de deformación y el exponente n. Ellos se utilizan en las fórmulas de cálculo de la resistencia a la deformación permanente, tanto para el cálculo de la resistencia frágil como el cálculo para la resistencia dúctil, que los podemos ver en las ecuaciones que se ubican a la izquierda. Estas ecuaciones son utilizadas por el código implementado por Kakas y Jack Benderos en 2016 para realizar la configuración, para calcular la configuración de la resistencia a la deformación permanente en 3 dimensiones para un área dada. Ya pasando a los resultados, acá vemos la distribución de estas resistencias a la deformación permanente, tanto para la litósfera a la izquierda como para la corteza a la derecha. Podemos ver que los valores de resistencia más altos se ubican en la corteza, se ubican en el cratón del Río de la Plata y en las zonas de transferencia en la parte este de la cuenca de Colorado. Para la litósfera esto cambia levemente y también vemos que hay 3 perfiles, 1, 2 y 3, que se ubican en este mapa de resistencia a la deformación permanente de la litósfera, que tienen que ver con estos perfiles que les voy a mostrar acá. Estos perfiles, en 2 dimensiones, en profundidad, son las envolventes a la resistencia a la deformación permanente para la región, particularmente para estos 3 perfiles, y vemos cómo se ven resistencias mayores en lo que es la corteza superior y en el manto, mientras que se ven resistencias menores en lo que es la corteza inferior. Esto es típico de un modelo denominado jelly sandwich, o sándwich de gelatina en español, que es característico de zonas de márgenes pasivos y de cratones como la nuestra, la zona de estudio. También vemos que las transiciones frágiles dúctiles, es decir, el punto donde la resistencia pasa de ser frágil a dúctil, se ubica en la corteza superior alrededor de los 22 a 24 kilómetros de profundidad, en toda la región de manera homogénea. Y en rojo podemos ver las geotermas que provienen del modelo de temperaturas que les mostré en la parte de metodología. Ya pasando un poco a la discusión, nosotros hicimos una investigación de cómo son las características de las regiones cratónicas donde se encuentran también actividad sísmica de intraplaca. Y vimos que hay distintos factores que pueden directa o indirectamente afectar a estos fenómenos. Uno de ellos es la reactivación de estructuras profundas de escala cortical e incluso de escala litosférica, que por ejemplo ocurre en los cratones de Brasil y Canadá. También existen áreas con altos valores de temperatura en la corteza que a priori generarían debilitamiento de la misma. Esto también se ve en Brasil. Mientras que en Australia, lo que caracteriza o lo que controla de alguna manera la sismicidad intraplaca son los altos valores de resistencia a la deformación permanente, que tiene que ver con la radiología de la región. Teniendo en cuenta que Roselo y López vieron estructuras corticales bien profundas en la zona de encadenadas de Huachimaca, nosotros quisimos utilizar esto para poder correlacionar también las cuestiones estructurales en nuestra región. Estas estructuras son muy profundas y llegan a superficie generando algunos movimientos, tanto laterales como verticales, de manera normal, y se denomina corredor encadenadas o Huachimaca.
Esto fue interpretado por Rosselli López el año pasado, y además ellos correlacionaron a esta región, que se puede ver en la figura de la izquierda como esa traza negra con líneas internas que dice EBC, encadenadas Bashimaka Corridor, está exactamente ubicada debajo o arriba, según como lo veamos, de 3 eventos sísmicos cercanos a la localidad de Guaminí. Estos eventos tienen magnitudes bajas de 3 a 4 de la escala de Richter, y tienen profundidades de alrededor de 32, 30 kilómetros de profundidad, salvo un caso particular que tiene una profundidad menor de 10 kilómetros. Esto es importante a la hora de correlacionar con nuestras transiciones frágiles dúctiles, porque hay que tener en cuenta que estos sismos, al ser de tan baja magnitud y estar ubicados tan lejanos a la estación sísmica de La Plata, por ejemplo, que es la más cercana de la zona, ahí se ve en el mapa, el error que puede dar la profundidad de dichos hipocentros es bastante alto. Entonces, nosotros no descartamos que la profundidad de nuestras transiciones frágiles dúctiles coincida parcialmente o completamente con la profundidad de los hipocentros de estos sismos. Además, nosotros también quisimos correlacionar estas cuestiones con distintas propiedades mecánicas y estructurales de la zona. Nosotros vimos que hay variaciones laterales en la densidad promedio de la corteza cristalina en esta región donde están los sismos, como podemos ver en la figura de la izquierda. También vimos, como podemos ver en la figura del medio, que la profundidad al basamento tiene un contraste lateral en ese punto. Básicamente estamos ubicados casi en el borde de cuenca, lo cual puede implicar que haya estructuras normales o escalones en el basamento que puedan generar estas discontinuidades o estos favorecer a estos pequeños eventos sísmicos. Y también vimos que a la derecha, el mapa de la resistencia a la deformación permanente de la corteza muestra valores de los más altos de la región modelada, justo en la zona donde están los sismos, coincidente con lo que vieron, por ejemplo, Tesauri y colaboradores en Australia. Entonces, consideraciones finales. Hemos construido modelos geológicos en 3 dimensiones por primera vez para la región suroccidental del cratón del Río de la Plata, en donde obtuvimos la distribución de la resistencia a la deformación permanente para toda la región. Vimos también que las profundidades de las transiciones frágiles dúctiles arrojaron valores para la corteza superior entre 22 y 24 kilómetros, lo cual difiere alrededor de 8 kilómetros con respecto a las profundidades de los hipocentros. Sin embargo, como explicamos, esta diferencia puede estar dada por el alto y elevado error que tienen las mediciones para sismos de baja magnitud desde las estaciones sismológicas. También los sismos de intraplaca en la región coinciden con zonas de estructuras corticales profundas, como el corredor Bashimacas encadenadas, con contrastes laterales en la densidad de la corteza y con zonas de alta resistencia a la deformación permanente, que también se ha visto lo mismo en otras regiones, como por ejemplo en Australia, en Brasil y en Canadá. A pesar de los resultados aquí obtenidos, es importante considerar para futuros estudios la magnitud de los esfuerzos tectónicos en la región, así como los valores de las tasas de deformación, los cuales son parámetros clave a la hora de analizar la sismicidad intraplaca, pero de alguna manera con lo que nosotros proponemos en este trabajo, damos el pie a que se empiecen a realizar investigaciones más detalladas en esta zona. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Sebastián por la presentación, la verdad que muy interesante. Hay lugar para preguntas, así que quienes quieran hacerlas. Hola. Sí, digamos, yo creo que el error de la profundidad de esos sismos seguramente es grande, de 10 kilómetros más. Teniendo en cuenta que las de IMPRES no tienen, bueno, no sé si tuvieron una estación en Martín García, en la isla Martín García, y no sé qué otra estación, y están lejanas. Digamos, te doy el ejemplo de que los sismos de Anielo inicialmente tenían 19 kilómetros de profundidad y resulta que después con estaciones locales tenían 3 kilómetros de profundidad. Así que, o sea, digo, como que no tenés que basar tanta interpretación en esas profundidades porque el modelo de velocidad probablemente que están usando es más regional y además la distancia a las estaciones es grande. Así que es como, me parece que ese dato es como para tener mucho cuidado. Y además son sismos chicos. Pero ya más o menos lo dijiste igual. Hola Silvana, ¿cómo estás? Gracias. Sí, es más o menos lo que veníamos pensando y nos dijeron que no los correlacionáramos directamente justamente por esa razón,
Además que incluso en zonas donde los sismos son más grandes y las estaciones están más cercanas y el error es menor, tampoco es directa la correlación, pero de alguna manera queríamos aprovechar la utilidad o la información que tienen los modelos geológicos para ver qué puede pasar con la sismicidad de la zona, y bueno, es un primer acercamiento tal vez al análisis de eso, que no había nada casi hecho para ver El único sismo más cercano que relocalizó Bernardini, que en Buenos Aires, le daba 19 kilómetros de profundidad, en el 2018, ahí, porque agregó más estaciones que le dieron de la red uruguaya, pero sí es como que tenés que tener mucho cuidado con esas profundidades. Siempre el parámetro de la profundidad en sismología es el parámetro más débil. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿queda alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una consulta a Isa? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal? Quería consultarte, Sebastián, ustedes, al menos las profundidades de la transición frágil-dúctil que están interpretando, si bien son datos preliminares, por lo que veo, son mayores que los resultados también preliminares que tenemos, por ejemplo, para la corteza de Pampeanas, que se supone que está por debajo de los 20 kilómetros, alrededor de 15. ¿Tienen algún comentario o alguna explicación al respecto, o alguna cosa que estén tratando de interpretar? Lo que tenemos ahí, que a mí me llamó la atención también, es que estamos muy cerca del límite entre del límite del modelo, ¿no? Son modelos preliminares que además tuvimos la mala suerte de no contar con muchos datos de base. Contamos con algunos datos, por ejemplo, para el mojo, de tomografías sísmicas, o sea, tuvimos una base de datos interesante, pero nos hubiera gustado contar con mayor detalle de datos para hacer estos modelos estructurales. Pero lo que iba es que la profundidad de estas transiciones frágiles ductiles está muy cerca del límite con la corteza inferior. Así que nos dieron los modelos estructurales. Entonces, de alguna manera, puede haber ahí algo que esté jugando o que esté controlando ese resultado preliminar que nos dio relacionado a esa transición con la corteza inferior. Para mí, digamos, al menos puede tener que ver con eso. Pero no sabría decir, bueno, hicimos mucho más hincapié en estas cuestiones. Yo lo veo que puede llegar a venir por ese lado. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, es el último trabajo de la sesión y vamos a continuar.